¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor, jóvenes? Sí, doctor. Buenas noches. Se le escucha claro. Ok, muchas gracias. Muy bien, buenas noches. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Se ve bien la pantalla. Ok, doctor, muy amable. ¿Ustedes me avisan para qué momento puedo comenzar, por favor? Puede iniciar, doctor. Les estoy dando el ingreso a los jóvenes. Ok, doctor. Ok, muy bien, comienzo entonces. Muy bien, jóvenes, ante todo, buenas noches. Los saluda el doctor Héctor Delgado Mesías. Soy médico oftalmólogo del Hospital Hipólito Unanue. Ante todo, las disculpas del caso, estuvo programado esta clase para la mañana. Pero ustedes ya como futuros médicos van a entender que a veces cuando se programan cirugías en sala de operaciones, a veces se proyecta algo y a veces no sale, ¿no? Tuve una cirugía hoy día y bueno, nos pusieron una cirugía de emergencia antes de la de nosotros y de esa manera se dilató un poquito la hora, así que las disculpas del caso, por favor. Bien, vamos a tocar una patología desde el punto de vista oftalmológico que es muy frecuente, ¿no? Es una patología que ustedes de inicio van a salir como médicos generales y que es importante conocerla y saber cómo tratarla y diferenciarla de los diferentes tipos de conjuntivitis que tenemos. Muy bien, entonces en el ojito, en la parte del segmento anterior del ojito, nosotros tenemos lo que es una membrana que tapiza, que cubre la parte del segmento anterior del ojito. Debajo de los párpados y sobre esa estructura blanquecina que la conocemos con el nombre de esclera o esclerótica, entonces tenemos a la conjuntiva, ¿no? La que está en los párpados, debajo de los párpados, es la conjuntiva palpebral, que está adherida a ese, como un cartílago que se llaman los tarsos, ¿correcto? En el párpado eh, eh, inferior, nosotros cuando lo evertimos un poquito, vamos a encontrar una zona que bastante rojita, que se llama la conjuntiva del fondo de saco, y la conjuntiva vulvar es aquella que está recubriendo, como les mencioné hace un momento, a la esclera, ¿correcto? Entonces, esta conjuntiva es una membrana que lo protege, ¿ok? Entonces, el término conjuntivitis se refiere al estado de inflamación de la conjuntiva, ¿no? Me sobé muy fuerte mi ojito, se inflamó la conjuntiva, es una conjuntivitis. Me ingresó un cuerpo extraño, es una conjuntivitis. Entonces, cualquier inflamación de la conjuntiva la denominamos conjuntivitis, ¿correcto? Esta conjuntivitis puede ser aguda, subaguda, puede ser crónica o puede estar asociada, por ejemplo, al caso de presencia de bacterias o virus o alergias ambientales en general y que pueden generar una inflamación de la misma. Esta clasificación es importante que ustedes la puedan entender, ¿no? Tenemos, según su etiología, a las conjuntivitis alérgicas, que son aquellas que estamos justo en épocas primaverales y antes del verano, que son épocas de polinización, que son épocas que los pacientes alérgicos presentan justamente alteraciones en general de rinitis, de atopía, ¿no? Y de conjuntivitis alérgicas. Tenemos al grupo más frecuente que son las conjuntivitis bacterianas, en la cual tenemos al agente más frecuente, el Staphylococcus aureus. En algunos pacientes pueden presentar quizás las conjuntivitis más contagiosas, que son las conjuntivitis virales, víricas,
pacientes que pueden estar expuestos, sobre todo en esta época de pandemia, que ha habido mucho uso de diferentes sustancias como el alcohol, etcétera. Entonces pueden presentar conjuntivitis químicas cuando ingresan al ojo, sistémicas que pueden generar una inflamación de la conjuntiva a través de pacientes que sufren de artritis reumatoidea, síndrome de Steven-Johnson, pacientes que pueden generar pénfigos, y en los pacientes que ya a través del ingreso de cuerpos extraños, de laceraciones, de traumas oculares, pueden generar alguna lesión en la conjuntiva. Entonces, los pacientes van a atender algunos factores de riesgo que es importante conocerlos. Por ejemplo, pacientes que tienen parálisis facial, entonces el compromiso del nervio facial, pues que permite el cierre del párpado, pues ya no se va a dar. Nos puede presentar, así como vemos en la imagen inferior, lo que denominamos un lago oftalmos, de tal manera que la conjuntiva como la córnea van a estar expuestas al medio ambiente, generando algunas alteraciones de inflamación, de resequedad. Pacientes que tienen justamente estas malposiciones palpebrales, que las pestañas se van hacia adentro, como en el entropion, o que van hacia afuera como el extropion. O pacientes, como vemos, que pueden tener alguna obstrucción, ¿no?, a nivel del saco lagrimal y que nos van a generar una obstrucción de la vía lagrimal, y que son pacientes que el contenido infeccioso que se almacena en el saco lagrimal va a regresionar a través de los puntos lagrimales y generando continuamente legaña. Pacientes que tienen ojo seco, ¿no? Un paciente que puede tener un trauma ocular, alguna laceración conjuntival, también pues nos van a presentar más riesgo de presentar infecciones. Entonces, tenemos al primer tipo de conjuntivitis, que es la conjuntivitis eh, aguda, una conjuntivitis bacteriana. Como bien dijimos, el agente más importante es el Staphylococcus aureus. Es de inicio agudo, generalmente unilateral, y en cuestión de horas se comporta de forma bilateral. Aparece un eritema, un enrojecimiento, una sensación de cuerpo extraño, nos refiere el paciente, una sensación como si tuviera arena en el ojo. Y al despertar, el paciente amanece con mucha legaña, con el ojito pegado. Muchas veces tenemos diferentes fomites, gente que se mete el lapicero a la boca, que a través de la mano, al sobarse, al no lavarse bien las manos, puede generar una descompensación de la flora normal. Puede haber reflujo de microorganismos patógenos en el caso de los pacientes que tienen obstrucción de las vías lagrimales, ¿no? Y que pueden ingresar sustancias contaminadas del medio ambiente. Y esta es la característica a nivel de la imagen inferior, que vemos que el ojito amanece eritematoso, inflamado los ambos párpados, y que vamos a ver la presencia de legaña en el fondo del saco. Esta legaña puede ser blanquecina al inicio, y cuando no recibimos tratamiento o cuando varían los agentes, podemos ser amarillenta verdosa. Muy bien. A nivel del tipo de secreción que se presenta en los diferentes tipos de conjuntivitis, pues vamos a ver que la bacteriana tiene una característica muy importante, que es un tipo de secreción blanco-amarillenta, ¿no?, mucopurulenta, abundante y mucosa. Esto varía, por ejemplo, en el caso de las conjuntivitis virales, en la cual prácticamente no hay secreción. En la alérgica también es muy escasa, lo que más se presenta, digamos, es el prurito, la picazón. Entonces, es importante conocer este tipo de secreciones, que es característico de las conjuntivitis bacterianas. Entonces vamos a tener un ojito rojo con aumento de temperatura, con una inflamación a nivel palpebral, cuando ya se empieza a complicar y nos hace una blefaroconjuntivitis, ¿no? La palabra bléfaro es cuando nos referimos a los párpados. Y muchos de estos cuadros de conjuntivitis bacterianas a veces pueden autolimitarse solos, pero cuando ya es un agente más agresivo, pues obviamente necesitamos darle un tratamiento. Entonces, el tratamiento que esté estandarizado, por ejemplo, en el primer nivel de atención en los centros de salud, muchas veces es el uso de la gentamicina, ¿no? Un aminoglucósido que ya ha generado bastante resistencia. Nosotros a nivel hospitalario manejamos antibióticos, ¿no? De inicio pueden ser quinolonas como el ciprofloxacino, si vemos que es un cuadro ya recurrente o es una legaña un poco más amarillo verdosa, puede ser un moxifloxacino, ¿no?, levofloxacino.
Y cuando son pacientes usuarios de lente de contacto, probablemente nos vamos al uso de aminoglucósidos, pero como la tobramicina, ¿no? Que es lo que más utilizamos. Entonces, esos pacientes que empiezan a generar este tipo de conjuntivitis también nos pueden presentar alguna alteración a nivel de la córnea. Los pacientes que tienen conjuntivitis, la molestia principal es la legaña y la sensación de cuerpo extraño, pero no hay dolor. El dolor se presenta ya cuando hay alguna alteración corneal, ¿no? Y la córnea es muy sensible, es avascular, pero es muy inervada, ¿no? Por la primera rama del trigémino. Entonces, en este tipo de pacientes que ya también hay lesión corneal, entonces normalmente utilizamos las gotas cada 4 horas durante el día y se puede utilizar un ungüento antibiótico durante la noche. Como bien dijimos, la complicación más frecuente puede ser la blefaroconjuntivitis. En los casos ya que hay complicaciones a nivel de los párpados, que la misma secreción que el paciente no se limpia, pues va generando inflamación a nivel palpebral. Siempre es indicativo, y recuerde, que los pacientes que han tenido una legaña desde el temprano, desde que han amanecido, va generando una secreción que se va secando durante el día y que va inflamando los párpados. Entonces, siempre hay que explicar a los pacientes que tienen conjuntivitis que deben hacerse una limpieza, de pronto con una compresa, una gasita tibia, cada vez que se vayan a echar las gotas o cuando tengan secreción, limpiar esa secreción para que recién podamos utilizar las gotas y pueda tener mejor efecto, ¿no? Muy bien. Puede haber, por ejemplo, conjuntivitis por clamidia en el adulto, ¿no? Normalmente por la clamidia trachomatis, presente más o menos entre el 5 al 20% de adultos sexualmente activos. Tenemos un grupo de pacientes que van por una inflamación, por una hiperemia conjuntival, que de inicio le damos tratamiento con quinolonas, ¿no? Por una conjuntivitis aparentemente bacteriana, pero que el paciente regresa a la semana porque el paciente no mejora sus síntomas. Entonces, cuando son jóvenes, ¿no? Sexualmente activos, a veces tenemos que preguntarles sobre antecedentes de exposición sexual. Pues empieza a ver que por contacto sexual, ya sea a través de relaciones sexuales, orales o vaginales, el paciente empieza a presentar una conjuntivitis por la clamidia que le encontramos a nivel ocular y a veces es complicado que los pacientes nos den esa información, ¿no? Porque van con la pareja, y entonces tenemos que a veces saber indagar sobre el antecedente, ¿no? O lo que es más recomendable, que sería en estos casos, pero a veces demora, ¿no? El hacer un cultivo, un antibiograma para poder saber el agente, ¿no? Entonces, en estos casos utilizamos ya antibióticos sistémicos, puede ser también vía oral la citromicina o utilizar doxiciclina también, o en los casos, pero quinolonas, pero ya vía oral, ¿no? Limpieza y reducir el riesgo de contagio dentro de lo que cabe la abstinencia sexual. En muchos casos que tenemos en pediatría, ¿no? Que llegan pacientes en periodo expulsivo y que nunca han tenido un control ginecológico previo, ¿no? Que ocurra en algunas zonas del Perú, pues obviamente puede haber conjuntivitis por clamidia neonatal por el paso del bebé a nivel del canal del parto y que puede generar pues unas alteraciones a nivel de los párpados, de la conjuntiva, y que tenemos que evaluarlo y darle tratamiento lo más pronto posible, ya sea vía oral, con eritromicina o algún macrólido, ¿no? Como la claritromicina también está indicada. Estos pacientes pueden presentar, cuando no se tratan a tiempo, alteraciones a nivel de lo que son el tarso, ¿correcto? Que empiezan unos folículos tarsales gigantes, empiezan a haber panus, como vemos en la imagen inferior, que son neovasos que empiezan a crecer desde la conjuntiva hacia la córnea, ¿no? Algunos infiltrados blanquecinos que empiezan a aparecer en la córnea. Y esto se ve fundamentalmente, es raro verlo, pero podemos ver en lo que es el tracoma, ¿no? Que es una alteración netamente endémica, en la cual cuando se dan en grupos amplios puede generar cicatrizaciones a nivel de los párpados, que hace que los párpados se metan hacia la zona dentro del ojito y que esas pestañas terminen dañando la córnea, generando
laceraciones en la córnea, generando ceguera en estos pacientes y que lo único que nos queda muchas veces es buscar un trasplante corneal. Muy bien, tenemos otro tipo de conjuntivitis que son las conjuntivitis virales. Este tipo de conjuntivitis virales son un cuadro, perdón, de conjuntivitis que son muy contagiosas y de las más incómodas, de las más molestosas. Tenemos, por ejemplo, la fiebre adenofaringoconjuntival. Como vemos, ectoscópicamente es un típico paciente que lo vemos con los ojos totalmente enrojecidos, los párpados bien inflamados, no hay legaña, no hay picazón, es, a veces pueden presentar fiebre y presentan primero una afectación unilateral con mucho dolor, mucha sensación de acartonamiento dentro del ojo, de sensación arenosa, ¿no? En la cual nosotros hacemos el diagnóstico, el paciente nos llega a la consulta y lo vemos con un enrojecimiento bien marcado y que los cuadros virales siempre hay que evaluar los ganglios preauriculares en busca de buscar adenopatías que prácticamente son patognomónicas de estos cuadros de conjuntivitis virales. Como bien sabemos, las conjuntivitis virales, pues no le podemos dar un antibiótico a no ser que haya una infección asociada, ¿no?, al cuadro viral. Netamente darle de pronto lubricantes sintomáticos. Aproximadamente va a durar entre 10 a 15 días el proceso de que el proceso viral va a ir mejorando. De pronto darle algún antiinflamatorio como el diclofenaco en gotas oftálmicas o AINES como el bromfenaco, nepafenaco, que nos ayudan mucho en estos cuadros de generar eh, desinflamar la parte de la conjuntiva anterior y con los lubricantes también nos ayuden un poquito. Eh, Muchos de estos cuadros virales también pueden generar alteraciones de queratoconjuntivitis, o sea, también alteraciones en la córnea, eh, un poco de secreción serosas, muy contagiosas, se van a resolver espontáneamente y el tratamiento también es que pueden aparecer algunas lesiones satélites en la córnea en estos pacientes, producto de lo que hay que darle corticoides en baja dosis en gotas oftálmicas para evitar alteraciones en la córnea. La queratoconjuntivitis epidémica, que es producida por los adenovirus 819, eh, su afectación ocular es muy severa, pues ya presenta una inflamación más severa de la conjuntiva. Igual también presentan adenopatías preauriculares y puede elevar la temperatura, muchas veces pacientes con fiebre o que pueden presentar aumento de temperatura a nivel palpebral, en la que hay que colocar compresas frías de hielo y darles AINES y bastante lubricante. Como les digo, estas conjuntivitis rápidamente son contagiosas a toda la familia, ¿no? Y lastimosamente lo único que podemos darles es sintomáticos. Las conjuntivitis alérgicas son un tipo de patologías que cuando se presentan son muy incómodas. Los pacientes que tienen conjuntivitis de mayor gravedad, como vemos en estas imágenes superiores, pueden presentar alteraciones de las papilas conjuntivales. Y miren, presentar este tipo de papilas, cada parpadeo el paciente siente la incomodidad, ¿no?, por las papilas. Ectoscópicamente también es otro tipo de paciente que lo vemos como que el ojo está húmedo, como vemos en la imagen inferior. Varía de la conjuntivitis viral porque la otra es como un sangrado, como una hemorragia que se presenta en el ojo. En cambio, ese tipo de paciente con conjuntivitis alérgica es un tipo de paciente como que hubiera llorado, ¿no? Que vemos los párpados inflamados, sobre todo los párpados inferiores, porque el paciente con conjuntivitis alérgica, recuerden, se va a sobar mucho el ojito y termina inflamando los párpados. Entonces, producida, pues, son pacientes que tienen un proceso atópico ya crónico, pacientes que tienen asma, rinitis alérgica, ¿no? Y que tienen contacto con alergenos que van a desencadenar su crisis, edema palpebral, lagrimeo, enrojecimiento. Miren el característico ectoscópico, ¿no? Enrojecimiento del párpado superior e inferior, ¿no? En el que el tratamiento, pues hay que tratar de sensibilizar al paciente con vacunas, con evaluaciones por el alergista previo,
porque no se trata de solo darle un tratamiento para el proceso oftalmológico, porque es un proceso sistémico que hay que trabajarlo en equipo, ¿no? En pacientes con conjuntivitis primaverales, por las temporadas van a producir, pues, por las reacciones a los polen, ¿no? Empiezan a presentar reacciones de hipersensibilidad, en la que el paciente termina tomando antihistamínicos y que obviamente, pues, no mejoran su cuadro clínico, ¿no? Desde el punto de vista oftalmológica, la formación de oftalmológico, formación de papilas gigantes que generan mucha sensación de dolor en el paciente. Muchas de ellas a veces sangran porque el paciente se termina sobando porque no calma la picazón, ¿no? En la que nosotros vamos a ver el paciente con dolor, lagrimeo, sensación de incomodidad, porque esas papilas al tener contacto con la córnea la inflama y termina teniendo hasta fotofobia el paciente. Entonces el tratamiento es antihistamínicos. En antihistamínicos también tenemos una escalera que empezamos con lo básico, acelastina, podemos pasar con, por ejemplo, olopatadina, que son antihistamínicos, en los que tenemos al cromoglicato disódico como uno de los más importantes en el tratamiento de los pacientes que ya tienen un cuadro de conjuntivitis alérgica crónica. En este tipo de pacientes tenemos que asociarles al uso de un corticoide que nos ayude también a bajar el proceso alérgico inflamatorio, pero tenemos que manejarlo con mucho cuidado porque los corticoides, recuerden que de largo uso, pues nos van a generar aumento de presión ocular y también nos pueden desencadenar catarata por el uso crónico. Entonces, por eso en oftalmología los tenemos que manejar con mucho cuidado. Tenemos otro grupo de conjuntivitis, que son las conjuntivitis físicas y químicas, que están en pacientes que pueden estar expuestos, por ejemplo, al hielo, perdón, a las radiaciones, o pacientes que pueden estar expuestos a alguna sustancia, ya sean compuestos ácidos, ácidos básicos, productos orgánicos, en la que tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que puede generar mucho daño a nivel de la conjuntiva y de la córnea, los álcalis, por ejemplo, como la cal, que es uno de los que genera mucha inflamación también, y productos orgánicos que hemos tenido muchos pacientes durante la pandemia que han tenido exposición al alcohol, pero no el alcohol que se utiliza en casa, sino al alcohol industrial, no al formol, ¿no? Pacientes que han utilizado muchos de estos productos que han generado inflamaciones muy graves, ¿no? Entonces, cuando hay el ingreso de algún tipo de sustancia en la parte de la conjuntiva, pues lo primero que tenemos que hacer es lavar continuamente. ¿Qué sería lo ideal, no? Probablemente tener una solución salina, aunque sea el cloruro, o en el peor de los casos, pues si tenemos, aunque sea las botellas de agua que son envasadas, ¿no? Que por lo menos van a estar con menos riesgo que lavar con agua del caño, pero si no tenemos, pues ni vuelta que darle, lavarlo continuamente entre 15 a 30 minutos y hacer una limpieza de los bordes, ¿no? Sin comprimir mucho la conjuntiva para evitar alteraciones, sobre todo cuando son quemaduras. Miren esta imagen de una quemadura corneal por el álcali, en la cual nosotros tenemos ese enrojecimiento de la conjuntiva que lo vamos a denominar con el nombre de quemosis. La quemosis es la inflamación de la conjuntiva. Miren esa córnea, está blanquecina, está dañada, producto del contacto con este compuesto. Tenemos también las conjuntivitis traumáticas. Recuerden que nosotros tenemos al trauma ocular en clasificación que puede ser a globo abierto o a globo cerrado. Una vez que nosotros hagamos el diagnóstico o tengamos la certeza de que puede ser un trauma ocular a globo cerrado, pues tenemos que ver que ha sido producto de un cuerpo extraño o producto de un trauma ocular, alguna contusión, una pelea que ha tenido el paciente, en la que nosotros tenemos que ver si hay alguna laceración conjuntival. Miren esta imagen de una herida de una laceración conjuntival en la cual tenemos que ver cuánto tiempo ha pasado del, del problema que ha tenido el paciente para ver si le podemos hacer una sutura. A nivel de oftalmología hacemos suturas en conjuntiva con nylon 10 siempre y cuando pues no pase más allá de las 12 horas, porque si no
hay mucho riesgo de infección y esa herida termina no cicatrizando. Siempre que haya laceración conjuntival, tenemos que pedir tomografías, ¿no? Para ver que el globo ocular no esté comprometido, que no haya alguna fractura, ¿no? Que haya permitido que se haya abierto por alguna partecita el ojito. Tenemos también las conjuntivitis actínicas, pacientes soldadores, ¿no? Pacientes que vienen, por ejemplo, que han estado expuestos a salares o al hielo, ¿no? Entonces el contacto del sol en estas zonas genera alteraciones en la conjuntiva y en la córnea, producto del cual esa luz brillante genera inflamaciones muy incómodas en los pacientes. Ese tipo de pacientes lo ideal es colocarles un poco de antibiótico en un ungüento y parcharles el ojo de un día para otro, porque si no lo hacen, cada parpadeo que hace el paciente, un ojito inflamado, genera más dolor, más inflamación y no ayudamos a que el paciente mejore. Recuerden siempre un ungüento antibiótico, se utiliza en el ojito y se le coloca el parche oclusivo de un día para otro. De esta manera el ojito va a reposar, ¿no? Y le podemos dar algún AINE asociado. Muy bien. Hay otro tipo de alteraciones conjuntivales que son por exposición al sol, ¿no? Si en nuestra niñez hemos tenido mucha exposición al sol, hemos vivido en el campo o en zonas de pronto de playa, y el paciente está muy expuesto al sol, o en general en la ciudad también, empieza a crecer unos nódulos amarillos que salen pericorneales, que se llaman pingüéculas, ¿no? De pronto, en algún momento, muchos de ustedes o su familia o algunos pacientes que vayan a ver presentan un nódulo amarillento y que a veces se vuelve hiperémico, que viene asociado de unos neovasos, y esa es una pingüécula, ¿no? Eso no va a desaparecer con gotas, con tratamiento, eso debemos dejarlo ahí si no molesta, y si estéticamente no me gusta tenerlo, pues es una cirugía, se saca esa pingüécula. Eso sale por la exposición al sol, al polvo, y cuando ya empieza a crecer, avanza hacia la zona de la córnea, formando lo que es el terigio, ¿no? Ese terigion que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿no? Ese terigion que es un tejido fibrovascular que crece por la exposición a la radiación, al polvo, a la tierra, y que ese terigion tiene algunas características, ¿no? Como bien vemos, puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, y muchas veces el tratamiento el tratamiento es quirúrgico, o sea, no existe tratamiento en gotas médico que pues nos ayude, ¿no? La exposición al viento, al polvo, a la tierra, a la radiación, nos hace que nos vaya creciendo y va a crecer lentamente, muchas veces tiene grados. El primer grado es cuando avanza la córnea y el último grado es ya cuando ya está tapando el eje de la pupila. Puede ser nasal hacia el canto interno o puede ser también temporal hacia el lado externo del ojito o puede ser nasotemporal cuando se presenta en ambos lados. Entonces el tratamiento es quirúrgico, puede recidivar si el paciente no se cuida. ¿En qué consiste cuidarse? Que los pacientes que se operan pues deben utilizar un lente oscuro, ¿no? Que tenga filtro V400, o sea, que tenga un filtro para el sol. Muchos de nosotros podemos tener un lente oscuro que pensamos que nos protege del sol, que es bonito, que es moderno, pero cuando lo pasamos por un filtro para ver si tiene protección, pues no tiene. Es importante que ustedes utilicen un lente que pueda protegerlo. Entonces, ¿cuándo se opera el terigio? Uno, cuando puede estar generando un astigmatismo, o sea, aumenta la medida por el crecimiento del terigio. Dos, cuando ya está tapando el eje pupilar. Tres, cuando estéticamente pues no me guste tenerlo porque mi ojito va a estar rojo, ¿no? Esas son las opciones para operar el terigio. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, por favor, en relación del tema tocado, por favor. Dudas, consultas, por favor.
Bien, si no hay preguntas, simplemente que quede claro, ¿no? O sea, los diferentes tipos de conjuntivitis, eh, como bien vimos en el caso clínico hoy día que tocaron con los demás docentes también, puede haber la conjuntivitis bacteriana asociada a una conjuntivitis alérgica, ¿no? Secundaria. Entonces, siempre tratar la conjuntivitis bacteriana previamente al cuadro alérgico o viral. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Bien, jóvenes. Si no hay más dudas, por favor, entonces quedamos aquí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta Que luego. tenga buena noche, doctor, al igual que todos los Igualmente. Hasta luego.